Bueno, listo. Entonces, un saludo de nuevo. Entonces, hoy 20 de octubre. Para que no queden dudas, porque algunos ya me estaban preguntando que si tocaba desarrollar la prueba diagnóstica. Sí, toca desarrollarla, ¿sí? Pero en un taller que yo les voy a dejar. Les voy a dejar un taller sobre la temática para el primer parcial. Es decir, pueden irla desarrollando, pero todavía no tienen que presentarla, me la presentan después. ¿Listos? Fernanda, yo quiero preguntarle una cosita. ¿Ustedes tienen 3 cortes? ¿Sí? O sea, tienen un corte, primer parcial, segundo corte, segundo parcial y tercer corte, parcial final. Pues como nosotros hasta ahora estamos iniciando, pues con el otro, con el, con el instructor de procesos administrativos, nosotros solo tuvimos dos, o sea, Es dos decir, parciales. ustedes ingresaron a mitad de año, ¿sí? No, hasta ahora iniciamos el mes pasado. Iniciamos hace un mes. Ya. Nosotros, es que lo que pasa es que yo no pude estar en la capacitación con mis compañeros, con la doctora Marta, porque estaba viajando, y pues es la primera vez que trabajo con la técnica, ¿sí? Siempre he trabajado es con la Uni Remington. Entonces, me excusan, yo voy a asesorarme bien, ahorita más tardecito llamo a la doctora Marta, pues porque llegué esta noche, y ahí les voy a indicar en el WhatsApp cómo vamos a trabajar. Porque es que eh, en la Uni Remington se corta 3 veces el semestre, entonces yo les dejo 3 talleres. Pero acá si se corta 2 veces, entonces les voy a dejar 2 talleres. ¿Listos? Para sacar una nota aparte de los parciales. Esa nota les ayuda bastante. ¿Listos? A mí me gusta mucho Vale, que me profe. trabajen, que me hagan eso. Listo, Fernanda. Entonces, voy a asesorarme bien y ya les digo cómo va a ser lo de las notas. Eh, a mí lo más que me preocupa como formador, como tutor, como instructor, eh, es que ustedes aprendan, ¿sí? Y entonces ahora sí les explico a grandes rasgos qué son las matemáticas, ¿cierto? Porque un concepto como esto nos demoraría vidas enteras tratar de definirlo, ¿sí? No una hora, ni un mes, ni un año, ni 10 años, sino vidas enteras, porque es un concepto que va evolucionando las matemáticas como tal, ¿sí? Eso es dinámico, eso depende, como dicen, desde el punto donde se mire. Pero en términos generales, muchachos, las matemáticas no solamente es la ciencia que estudia los números, mucha gente lo cree así y eso no lo es. La matemática es mucho más amplia, ¿sí? Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los técnicos, los profesionales en el colegio, en primaria? Porque nuestra sociedad lo exige, ¿sí? Por ejemplo, el manejo del dinero. Entonces, el manejo del dinero está expresado en números, en cantidades cuantitativas y tangibles. Entonces, esta historia del número, ¿sí? O la historia de la contabilización, de la numeración, de la simbología, es una historia muy curiosa por la que uno empieza a entender el fin u objetivo de las matemáticas en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. ¿Por qué un técnico en contabilidad, por qué un contador, administrador, ingeniero industrial debe saber fundamentos de matemáticas? Pues lógicamente para desarrollar bien su trabajo, ¿sí? Es decir, están dentro de esa parte de las matemáticas aplicadas, porque hay una matemática que es estructurada, que es como la lógica, el álgebra como tal, ¿sí? Y dos, hay unas matemáticas aplicadas que ya se definen para lo que yo la necesito, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué esta área del conocimiento está en todas las instituciones de educación y debe estar? Porque nos ayuda a pensar, ¿sí? Este semestre van a ver otra vez factorización. Y ustedes pueden mirar en los memes esos que yo para qué eso, yo nunca lo he utilizado ni nunca lo voy a utilizar. Y miren el error tan grande. Porque es que cuando nosotros empezamos a fortalecer este órgano, que es el más importante de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el más complejo del universo. Estoy hablando del cerebro.
Cuando nosotros empezamos a sacar una información basura, por ejemplo, como todo eso que hay veces circula en redes, hay veces una información que de pronto lo que hace es estresarlo a uno y lo cambia por información que nos permita analizar, trabajar, ponerla a funcionar nuestra retentiva, nuestra lógica, nuestra memoria, nuestra intuición, pues se va fortaleciendo el cerebro, ¿sí? Y las matemáticas lo permiten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo leer un libro, ¿sí? Y yo puedo saltearme algunas páginas y le encontré el sentido al libro. Pero cuando yo estoy haciendo un procedimiento matemático para hallar un resultado, si yo no entiendo bien de un reglón a otro, no voy a entender y no voy a llegar al resultado. Y eso se llama un proceso algorítmico. Es decir, yo ya tengo que estructurar mi pensamiento para llegar a la solución de ese problema matemático. ¿Sí? Si yo no llego al resultado, pues no he hecho nada. Y tengo que saber y enseñar a mi cerebro a pensar estructuradamente. Entonces, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Ustedes van a decir, vuelvo y repito, ¿eso para qué me sirve? En su momento le va a servir para afianzar su pensamiento, su manera de analizar, de observar. ¿Sí? Y por eso es que podríamos casi afirmar que las matemáticas son exactas, porque si no hago bien el procedimiento, no llego al resultado. Entonces, todas esas características son las que hacen de la matemática esencial en la formación no solamente de profesionales, sino hasta de los mismos bachilleres, los mismos niños que están en primaria y también la formación de doctorados, ¿sí? Entonces, digamos, como abrebocas de lo que es matemáticas, porque me quedaría hablando horas y horas y horas, pero es como para darles como un sentido a la prueba diagnóstica, para que ustedes vayan un poquito más allá. Vamos a empezar a trabajar cantidades positivas y negativas. ¿Listos? Y ese va a ser nuestro primer tema. Entonces vamos a trabajar cantidades positivas y negativas. Les decía entonces que eh, la historia del número es algo bien curioso, es algo bien bonito, que nos puede permitir muchas lecturas sobre cómo se dieron los números como tal, ¿sí? Y hay diversas fuentes, es más, por ejemplo, los mayas, aquí en esta zona de Latinoamérica, los mayas tenían unos números diferentes a los que conocemos. Hay números romanos, hay números arábigos, que somos los que nosotros trabajamos, números aztecas, números mayas. Aquí los chichas también tenían una manera de numerar las cosas. ¿Y de dónde surgió los números? Pues la necesidad de contar, ¿cierto? De contar y de medir lo que está en nuestro entorno. Sí, que por ejemplo yo tengo, eh, ya empezó la propiedad privada y entonces yo empecé a tener una cosita, luego dos cositas, tres cositas, y cuando ya me llené de muchas cositas, entonces ¿cómo lo represento? ¿Sí? Y ahí vino el número. Primero vinieron los números dígitos, ¿sí? Se llaman dígitos porque se utilizaban las manos, ¿cierto? Y eran del 0 al 9. Luego llegaron los naturales, y estos números naturales vienen de naturaleza, es decir, ya empezamos a analizar que los números son infinitos, ¿sí? ¿Por qué infinitos? Porque si yo me pongo a contar las estrellas, pues no voy a acabar. Si yo me pongo a contar los granos de arena de una playa, pues es muy difícil hacerlo. Se puede hacer una aproximación, pero ya nos llega el concepto de infinito, ¿cierto? Entonces, pónganle cuidado. Primero los dígitos, ¿sí? Primero los dígitos, ¿sí? Luego los naturales y los que vamos a ver ahorita, los enteros. ¿Listos? Enteros. No vamos a entrar a definirlos, sino vamos de una vez a desarrollar operaciones entre ellos. Perdón, entonces, los dígitos son del 0 al 9, ¿sí? No se repiten y son diferentes el uno del otro. Los naturales ya se repiten cíclicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, o sea, 11, 12, 13 y así sucesivamente.
1000, 2000, 10.000, bueno. Y los enteros, ¿qué nos traen a nosotros los enteros? Nos trae algo muy importante que son las cantidades positivas y negativas. ¿Listos? Entonces, ese es el primer tema. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para analizar bien lo de los signos. Bueno, les voy a hacer una preguntita. ¿Cuánto da menos 3 menos 4? ¿Cuánto nos dará eso? Profe, a 7 positivo. ¿Alguna otra respuesta? Yo digo que a menos 7. Yo también creo que menos 7. No, eso es 7 7. positivo. Sí, de 7 7 positivo. positivo. Más 7. Aunque puede dar también, no, porque no si es 7 positivo. Aunque puede dar también menos 7 por lo que pues, el número con el signo mayor es 4. Ajá, y entonces toma el signo del número mayor. Bueno, hay veces Ay, sí. algunos estudiantes dicen que da 1, otros dicen que da menos 1, otros dicen que dan 7 y otros dicen que dan menos 7. Y eso es lo que Porque, vamos a aprender. profe, porque es que dicen que en la ley de los signos, cuando es negativo más negativo a positivo. Bueno, van a prestar atención juiciositos y vamos a salir de esas dudas. Ahí yo creo que alcanzamos a terminar. Y pues uno trata de simplificar un tema tan amplio, ¿sí? En un cuadro que vamos a desarrollar acá. ¿Listos? Cantidades positivas y negativas. Entonces, recordemos que eso es de los números enteros. ¿Listos? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que diferenciar, muchachos? Lo primero que nosotros tenemos que diferenciar es cuando están sumando y cuando están multiplicando. Porque eso es lo que permite establecer, ¿sí?, la diferencia de cómo operarlos. La diferencia no radica sino en lo siguiente, que cuando se están multiplicando hay signos de agrupación. ¿Y cuáles son esos signos de agrupación? Los paréntesis, las llaves, ¿cierto? Los corchetes. Punto. Esos son los signos de agrupación. Cuando las cantidades, ¿sí?, están agrupadas, se están multiplicando. Debemos recordar también cómo así que las cantidades, pónganle cuidado, pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Estos se pueden dibujar en una recta real. Entonces, yo aquí siempre voy a colocar el 0. ¿Y por qué el 0? Porque resulta que el 0 es el número neutro, ¿sí? Es decir, no es positivo ni negativo. A la derecha del 0 siempre vamos a tener los positivos. ¿Listos? Y a la izquierda del 0 vamos a tener ¿quiénes? Los negativos. ¿Dónde hay cantidades positivas? Fácil. ¿Cuántos años tiene una persona? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Dónde hay cantidades negativas? El dinero que debe una persona, ¿cierto? Ahí nomás. Por ejemplo, los goles en contra en la contabilidad de un campeonato respecto a los goles. Son goles que no se han hecho, es decir, son negativos. La temperatura bajo cero y demás que ustedes irán a consultar, ¿cierto? De cuándo existen cantidades negativas en la vida real. Entonces, esto debemos tenerlo claro, ¿sí? Cuando un número es positivo y cuando un número es negativo. Si yo no le coloco ningún signo a un número, se asume que es positivo. Pero si yo le coloco un signo menos antes del número, pues vamos a decir que es negativo. Y estos números, ¿sí?, le causaron muchísimos años al hombre para comprenderlos. Empezando por el 0, ¿sí? El número 0 se demoró muchos siglos para poder que el hombre representara en un número algo que no tiene, ¿sí? Entonces, tanto el 0 como los números negativos representan algo que no se tiene. ¿Listos?
Ahora, algo importante ya para terminar esto, cuando yo me alejo del 0, de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, así, de izquierda a derecha, la cantidad aumenta. Pero si yo me alejo del 0, de derecha a izquierda, la cantidad disminuye. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí 1, ¿sí? Y yo tengo aquí, por ejemplo, 3, ¿sí? Pues es lógico que el 3 va a ser más grande que el 1. Pero acá, si yo tengo el menos 1, ¿sí? Y aquí yo tengo el menos 3, porque recuerden que aquí esto va hasta menos infinito, ¿no? Hasta menos infinito. Y aquí va hasta más infinito. ¿Sí? Eso tiene un orden, los números son ordenados. Entonces 0, 1, 3, 2, 3, 4, 10. El 3, cuando se va alejando de 0, en la parte positiva, es mayor que el 1. Pero en la parte negativa pasa lo contrario, muchachos. Cuando se va alejando de 0, la cantidad se va volviendo más pequeña, disminuye. ¿Y por qué? Porque es diferente de ver 1000 a de ver 3000. Yo prefiero de ver 1000 y no 3000. Bueno, esta es una explicación, muchachos. Yo voy rápido porque lo que necesito es explicar esto, ¿sí? Pero ustedes después pueden devolver el video. Entonces, volvamos acá. ¿Cuándo sabemos si una cantidad positiva y negativa está sumando o está multiplicando? Por favor, está multiplicando cuando tenemos signos de agrupación. Cuando ustedes no vean signos de agrupación, simplemente se están sumando o también, ¿sí? Se están restando. Entonces, ¿qué sucede? Que esa operación restando y sumando, ¿sí? Esas dos operaciones se vuelven una sola. ¿Listos? Y se van a dar cuenta por qué. Pues porque vamos a tener cantidades negativas. ¿Listos? Entonces, cuando están sumando o restando, pero en general es sumando, ¿sí? Pueden existir dos casos. Uno, que los signos sean iguales, ¿sí? Y dos, que los signos sean opuestos o contrarios, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Opuestos o contrarios. Pónganle cuidado, cuando son signos iguales, ¿sí? Cuando son signos iguales, por decir algo, 3 más 4, simplemente se suman y se coloca el signo que los contiene. Ambos son positivos, pues la respuesta es positiva. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio que les coloqué al principio. Menos 3 menos 4 es igual a menos 7. Y entonces lo que nos estaba diciendo el compañero ahí, profe, ¿cómo así? ¿Por qué si menos por menos da más? No, señores, aquí está sumando. ¿Listos? Para que esté multiplicando tiene que haber un signo de agrupación. Si aquí este menos 4 estuviera dentro de un paréntesis, ahí sí aplicábamos eso de que menos por menos da más. Aquí no. ¿Y cómo hacemos esto? Pónganle cuidado, fácil. Si yo debo 3000, que es lo que yo estoy diciendo acá, menos 3, y debo menos 4, es decir, menos 3 menos 4, eso nos da ¿cuánto? Menos 7. Si yo le debo 3000 a Pepito y le debo 4000 a Juanito, a ambos les debo 7000. Por eso esto nos da menos 7. ¿Claro? Entonces, cuando tienen signos iguales, ¿qué sucede? Se suman las cantidades. ¿Listos? Se suman las cantidades. Eso es importante saberlo. Se suman y se coloca el signo que los contiene. ¿Listos? Se suman las cantidades. Ahora vamos al segundo caso. ¿Sí? Se suman las cantidades. Bueno, aquí casi no quedó claro, pero bueno. Se suman. Esto es el primer caso. ¿Sí? Cuando son signos iguales. Cuando son signos opuestos, ¿qué sucede, muchachos? Se restan. Entonces pónganle cuidado que vamos a hacer. Vamos a hacer otros ejemplos acá cuando son signos opuestos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con menos 4 más 8? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos dará eso? Son signos opuestos. ¿Hay signos de agrupación? Más 4. No hay signos de agrupación. Entonces, se están sumando. ¿Cierto? Cuando son signos opuestos,
se restan y se deja el signo de la cantidad mayor, es decir, 8 menos 4, o sea que eso nos da 4. ¿Y cuál es el mayor acá? El positivo. Entonces nos queda más 4. No hay necesidad de ponerle más porque recuerden lo que les dije acá. Si yo no le coloco ningún signo, vamos a asumir de que es positivo. ¿Listos? Entonces, por favor, pónganle cuidado. Deben 4.000 menos 4 y pagan 8.000 o tienen 8.000 en su haber. Pues lógicamente les va a quedar 4 positivo. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Qué pasa si hacemos 4 menos 8? Entonces, son signos opuestos porque uno es positivo y el otro que es negativo. Entonces, nuevamente se resta, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Mirar los signos. Menos 4. Aquí como la cantidad mayor es negativa, entonces la respuesta va a ser negativa. Y la respuesta va a ser menos 4. Nuevamente lo voy a explicar, pónganle cuidado. Tenemos 4.000 pesos, es positivo. Yo tengo lo que es positivo a mi favor. Pero debo ¿cuánto? Voy a restar 8.000. Entonces, si yo resto 8.000 pesos, voy a quedar debiendo ¿cuánto? 4.000, porque no me alcanza los 4.000 que tenía para pagar los 8.000. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, le preguntan a un niño de primaria, por ahí de tercero o cuarto primaria, y le dicen, vamos a hacer esta operación, ¿cuánto da 4 menos 8? El niño pues va a decir, no, pero yo a 4 no le puedo quitar 8. Resulta que sí se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos números positivos y negativos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la respuesta nos da negativa. Entonces, en términos generales, cuando los signos son opuestos, ¿sí? Las cantidades se restan. ¿Listos? Y se coloca el signo de la cantidad mayor. ¿Listos? Se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor. ¿Listos? Entonces, en este caso, como menos 8 era más grande, por eso nos dio menos 4. ¿Listos? Bueno, ahora sí, pasemos a multiplicando. Y en multiplicando es lo que ustedes conocen, y es ¿sí? Como la ley de signos. Y yo lo voy a hacer directamente con un ejemplo. ¿Listos? Entonces, miren que ahora sí voy a meter un signo de agrupación y eso nos indica que está multiplicando. O sea que 3 por 4 es igual a 12. Esto es como si tuviéramos que más, ¿sí? Por más es igual a más. ¿Listo? Es positivo. Segundo caso. Vamos a decir 3 por menos 4. ¿Sí? 3 por menos 4, eso va a ser igual a menos 12. ¿Listos? ¿Por qué? Porque eso es como si estuviéramos diciendo que más por menos es igual a menos. ¿Listos? Entonces, más, el 3 es positivo, multiplicado por un número negativo, la respuesta nos da negativo. ¿Listos? Vamos a ver ahora qué pasa si lo hacemos al contrario. Menos 3 se acostumbra a dejar los negativos entre paréntesis, ¿sí? ¿Para qué? Y eso sería igual también a menos 2. ¿Por qué? Porque también tenemos que menos por más es igual a menos. ¿Listos? Y por último, vamos a imaginar que los dos son negativos. Entonces, paréntesis, menos 3, menos 3, multiplicado por menos 4, paréntesis, esto es igual a 12. ¿Por qué? Porque menos por menos es igual a más. Listo, muchachos. Si ustedes se aprenden este cuadrito de cantidades positivas y negativas, les aseguro que no van a tener problemas con los signos de aquí en adelante. Es muy sencillo, ¿sí?
¿Qué nos falta? Hacer ejercicios. Entonces, en resumen, tenemos que diferenciar primero cuando se están sumando o restando a cómo se está multiplicando. ¿Cómo hago yo para saberlo? Fácil. Hay signos de agrupación, ¿sí? Cuando hay signos de agrupación, pues yo tengo que identificar de que voy a aplicar ley de signos. Pero miren estos ejemplos, aquí no hay ningún signo de agrupación. Como no hay signos de agrupación, entonces nosotros vamos a decir que esto está sumando. O entre paréntesis restando. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo que se hizo fue una resta, miren. Pero dentro de las matemáticas, el término de sumar cantidades positivas y negativas, vuelvo y repito, se fusiona o puede cambiarse por restar. Entonces, cuando se está sumando, hay dos casos, ¿sí? Que los signos pueden ser iguales o que los signos pueden ser opuestos. Cuando son iguales, se suman y se coloca el signo que los antecede. 3 más 4, 7. Ojo aquí, menos 3 menos 4. Se suman porque son signos iguales, ambos son negativos y la respuesta es menos 7. Vuelvo y les digo, debo 3.000, debo 4.000, debo 7.000. Por favor, no vuelvan a confundir esto, que menos 3 menos 4, yo llegue y diga que es positivo y que me da 7. No, señores, ¿por qué? Pues porque aquí se está sumando dos cantidades negativas. Y para que yo pueda aplicar esto de que menos por menos, tiene que estar es multiplicando. Y esto no está multiplicando. Esto está es sumando. Ahora, cuando son signos opuestos, menos 4 más 8, esto nos da 4 positivo. Y 4 menos 8 nos da menos 4 negativo. ¿Listos? Entonces, esto es cuando se están sumando. Y cuando se están multiplicando, pues aquí coloqué los ejemplos, que más por más me da más. Miren, más por más me da más. 3 por 4, 12 positivo. Más por menos. ¿Qué sucede cuando son opuestos? Es uno positivo y uno negativo. La respuesta es negativa. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿Listos? Preguntas, muchachos, de lo que estamos haciendo acá. Si quieren, tómenle foto, aunque pues queda la grabación. Tómenle un pantallazo y lo suben al grupo porque voy a borrar eso. Profe, sí, perdón, su merced dijo cuando están sumando el signo que antecede es positivo, no se coloca nada. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un número 5 y no le pongo ni más ni menos, voy a asumir de que eso es positivo. ¿Listos? Vamos a imaginar que eso es positivo. Bueno, Luis Giraldo, muy bien, gracias por la esta, es que necesito borrar. Listos, entonces vamos a borrar esto y vamos a desarrollar problemitas. Entonces, ejercicios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un poquitico esto. Vamos a hacer menos 2 más 5 menos 4 más 8 menos 3. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tenemos una mezcla aquí de puras cantidades que son positivas y negativas y las vamos a sumar. Importante, muchachos, no hay signos de agrupación, entonces solamente es sumar. ¿Qué les recomiendo cuando tienen un ejercicio acá sin paréntesis? Entonces ustedes lo único que pueden hacer, ¿sí? Esto lo pueden hacer de una, pero yo les recomiendo, por ejemplo, que hagan primero todos los negativos. Menos 2, menos 4, menos 3. ¿Sí? O sea, coloqué los negativos y los puse de primero. No significa que siempre tengan que ponerse primero los negativos, pueden ponerse los positivos primero, como quieran. Entonces aquí coloqué primero los negativos y luego coloco los positivos. Más 5, más 8. ¿Sí? Por favor vean que menos 2 lo coloqué acá, menos 4 y menos 3. Miren que coloqué números diferentes para que vean la diferencia. El 5 es positivo y el 8 también es positivo. Ahora, ¿qué hago? Aplico la primera regla. ¿Se acuerdan que les dije que cuando tienen todos el mismo signo se suman? Entonces estoy sumando todos los negativos. Entonces voy a sumar menos 2 menos 4 menos 3. Voy a sumar estos 3. 2 más 4, 6. Más 3, 9. Son negativos. Entonces sería menos 9. Más, y ahora sumo todos los positivos. 5 más 8, 13.
¿cierto? Por último, para desarrollar este ejercicio, ¿qué hago? Simplemente hago esa suma, pero son signos opuestos. Entonces, cuando son signos opuestos, ya sé que tengo que restar. ¿Por qué? Porque debo 9.000 y pago 13.000, me va a quedar platica, ¿cierto? Entonces, 13 menos 9, esto nos da 4. Y como el 13 es positivo, pues el 4 también va a ser positivo, no necesito ponerle más. ¿Sí? Yo le puedo poner más, pero pues realmente no es necesario. Entonces, muchachos, cuando tengan estos ejercicios, ¿cómo es el procedimiento? Se organizan los negativos, luego se suman todos los positivos, colocamos los resultados, menos 2, menos 4, menos 3, da menos 9, y 5 más 8 nos da 13 positivo. Y cuando tenemos ya dos cantidades con signos diferentes, uno negativo y otro positivo, ¿qué sucede? Hacemos la operación, restamos las cantidades, 13 menos 9 me da 4 y colocamos el signo de la cantidad mayor. Vuelvo y repito, debo 9, pero tengo 13.000, pues pago esos 9 y me quedan 4. Y ahí, muchachos, estamos aprendiendo los signos. ¿Listos? Entonces, estos siempre se desarrollan así. Que yo tengo 15 números para sumar, pero no tengo ningún signo de agrupación, pues se hace tal y como está. ¿Listos? Ahora, vamos a desarrollar preguntas de ese ejercicio. ¿Ninguna? Bueno, listos. Es muy sencillo. De todas maneras, los que Profe, cuénteme. una pregunta. Profe, ¿siempre se tienen que colocar los negativos primero? No, es indiferente. Cualquiera de los dos se puede hacer primero. Listo, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer este ya para prácticamente ya casi para terminar. Se dan cuenta que matemáticas el tiempo se va volando. Profe, Cuénteme. como le decía, profe, ya tengo que ir a retirarme, porque es que tengo que estar y Tiene que además estoy retirar, no, aquí tranquilo, vivo no hay lejito. problema. Por favor, revisa la grabación que queda de lo que falta. ¿Listo? ¿Con quién me comunico? Profe, ¿usted lo sube a la plataforma de Q10? Sí, ahí en la asistencia, en el foro de asistencia. ¿Listo? Ahí yo ya grabé Bueno, la muchas primera gracias. videoconferencia. ¿Listos? Sí, aunque Bueno, este tema ya me lo acuerdo más o menos porque pues la última vez, no hace mucho inicié a estudiar y la verdad ya un poco el tema bueno. ya me lo sé. Listo, bueno, muy Bueno, bien. profe, Es que es para muchas ver que ya gracias. tenemos el tiempo contado para terminar esto. ¿Sí? Entonces, Bueno, pónganle cuidado. gracias. Listo. Sí, señor. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué tenemos de nuevo acá? Tenemos signos de agrupación. Entonces, tenemos que desarrollar primero los signos, lo que está por dentro de los paréntesis. ¿Listos? Entonces, de una vez lo digo, la próxima tutoría que vamos a ver, vamos a hacer más ejercicios de estos, cantidades positivas y negativas, ¿sí? Deben consultar fracciones, operaciones con fraccionarios, ¿sí? Operaciones con fraccionarios, y si alcanzamos a ver ecuaciones lineales, ¿sí? Concepto, clases de ecuaciones y ecuaciones lineales. ¿Listos? Lo que yo les decía, muchachos, aquí el tiempo es oro. Y los temas pues van relativamente rapidito, pero pues como nos volvemos a encontrar el jueves, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, señor, creo Sí, que sí es señor. jueves, sí, señor. Entonces no les voy a dejar tarea. Por favor, solamente vayan consultando eso que les acabé de decir. Y el jueves terminamos de hacer estos ejercicios para que para dejarles una tareita para la otra semana, ya que el fin de semana practiquen. ¿Listos? Bueno, entonces, les vamos a terminar este ejercicio. ¿Sí? Si quedan dudas, por favor lo devuelven, o si no, pues lo desarrollamos la próxima tutoría. Pónganle cuidado, les estaba diciendo, aquí ya hay signos de agrupación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es desarrollar lo que esté por dentro. Así nos toque volver a copiar lo mismo. Entonces, pónganle cuidado cómo se hace. Eso se hace de la siguiente manera. El 4 queda igual. Más 2
y desarrollamos lo que está por dentro. ¿Qué pasa? Y llegan y dicen algunos estudiantes y se confunden por esto. Dicen, profe, pero yo tengo que sumar primero 4 más 2 y hacer estos 6. No, señores. Este 2 tiene un signo de agrupación. Primero se desarrolla la multiplicación. ¿Sí? O sea, primero tiene que hacerse lo que está aquí por dentro del paréntesis, luego multiplicarlo a 2 y por último sumarlo a 4. Por eso es, y a mí me da como curiosidad, que en esos memes salen que si eres genio desarrollas un poco de cosas y eso no tiene signos de agrupación, pues queda libre albedrío. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pónganle cuidado. Más 3, abrimos paréntesis. O sea, ¿qué hice yo acá? Primero desarrollo lo que esté dentro de los paréntesis. Estas sumitas no las hago. Primero los paréntesis. Menos 2 menos 6 nos da menos 8. ¿Sí? Más 10. Listos. Más 10. Por favor, ¿qué hice ahí solamente? 3 menos 5, menos 2. Menos 2 menos 6, menos 8. ¿Listos? Muchachos, se va a acabar la videoconferencia, cualquier cosita. Yo termino de hacer el ejercicio, les envío la foto y nos vemos el jueves tempranito. ¿Listos? Ahí les envío otras indicaciones al WhatsApp para terminar la clase. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Listo, profe. Listos. ¿Qué hacemos ahora? Desarrollamos esta multiplicación. Esto quedaría 4. Ahora, ojo, ¿qué hacemos? Más por menos da menos, entonces daría menos y 2 por 2, 4. Este 3 volvemos y lo copiamos y ahora desarrollamos esta multiplicación. Más por menos da menos 24 más 10. Y ya lo tenemos como habíamos hecho al principio. ¿Se acuerdan? Entonces, Vamos. eso, se agrupan los negativos, los positivos y listo.